Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Vamos a hablar hoy sobre Guatemala. Las últimas novedades son que una parte del Congreso decidió votar para desconocer como bloque legislativo al partido Movimiento Semilla, partido que será el futuro oficialismo, ya que es la fuerza a la cual pertenece Bernardo Arévalo, el candidato ganador en la segunda vuelta electoral que se realizó el pasado 20 de agosto. Esto sucedió luego de que la justicia decidió sacarle a la fuerza la personería jurídica. Según la Fiscalía, el movimiento Semilla habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos por presuntos pagos para obtener las firmas recolectadas que le permitan presentarse a elecciones. Durante el proceso electoral también hay que decir que hubo varios intentos para perjudicar la participación de Arévalo y del movimiento Semilla, lo que generó el repudio de la comunidad nacional e internacional. Vamos a ver ahora un video de declaraciones justamente del presidente electo de Guatemala sobre estos nuevos intentos proscriptivos. Fuera del marco legal esa resolución y estamos nosotros seguros de que eso va a caer y que entonces esto de que están pretendiendo hacer un desconocimiento a la bancada cuando ya habiendo sido cancelados la UCN sigue sentada en la junta directiva y dirigiendo comisiones, uno se pregunta por qué el apresuramiento y la celeridad en el caso nuestro. Este es un momento histórico para un pueblo que se volcó a las urnas y después se volcó a las calles y a las plazas de todo el país a celebrar el inicio de una nueva primavera democrática. Poco tiempo antes de que estos resultados fueran anunciados oficialmente, recibimos una notificación del Registro de Ciudadanos indicando que el director del Registro de Ciudadanos ha suspendido provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla en acatamiento de una orden del Juzgado Séptimo Penal encabezado por el juez Freddy Orellana. Hacemos saber que el Movimiento Semilla no claudicará en la exigencia al respeto a la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 25 de junio y el 20 de agosto, así como el respeto al Estado de Derecho y al régimen democrático que están siendo amenazados por quienes se niegan a aceptar el cambio que Guatemala exige. Arévalo pasó desapercibido para la mayoría de las encuestas en un proceso electoral que contó con candidaturas proscriptas, con dirigentes proscriptos. Como decía hace un ratito, finalmente, para sorpresa de muchos, Arévalo se metió en el balotaje y además logró imponerse en esa segunda vuelta que se hizo el 20 de agosto con casi el 61% de los votos, lo cual lo convierte en el reemplazante del actual presidente Alejandro Giammattei. Mencionemos también por último que desde 2015 el pueblo guatemalteco se volcó a las calles para rechazar abiertamente las redes de corrupción que sostenían y sostienen a los gobiernos de turno, al menos esa es una de las banderas. Vamos a profundizar sobre este tema. Estamos en comunicación con el analista político Edgar Gutiérrez, que fue canciller de Guatemala durante la presidencia de Portillo. Edgar, te agradecemos por esta comunicación. Te quiero pedir que en principio nos cuentes, nos hagas un análisis de cómo está hoy Guatemala, cuál es la realidad del pueblo guatemalteco que explica que se haya volcado mayoritariamente en las urnas por un candidato que no aparecía en el radar de las encuestas. Bueno, el pueblo de Guatemala encontró en las urnas la vía de expresión que por todos los medios, protestas, amparos, muestras de indignación, se le habían negado. El pueblo está asfixiado por la corrupción. La pandemia fue una ocasión que encontraron los gobernantes
para llenar sus arcas, llenar sus caletas. No hubo vacunas para la población. El sistema de educación y salud se desplomó, está en ruinas, y la gente siguió saliendo de manera irregular hacia los Estados Unidos en búsqueda de oportunidades de empleo y de sobrevivencia. Así que yo diría, esta muestra de apoyo a una alternativa fue y es la manera democrática como la población guatemalteca está buscando sacudirse lo que en Guatemala se conoce como el Pacto de Corruptos, que es una alianza informal de políticos, élites burocráticas, empresariales y redes del crimen organizado. Edgar, te quiero pedir que nos cuentes o caracterices a Arévalo y al movimiento Semilla para alguien que desconoce sobre la realidad guatemalteca. Y también te quiero preguntar por qué pensás que está siendo tan fuertemente atacado. El movimiento Semilla es de reciente creación, surgió al calor de las movilizaciones populares de 2015 en apoyo a la Fiscalía, a la Comisión Internacional contra la Impunidad, que desató la batida anticorrupción más importante que ha habido en la historia republicana de Guatemala. 70 estructuras de corrupción y crimen fueron desmanteladas, procesados 1 millar de altos funcionarios públicos, incluyendo 6 expresidentes, jefes o presidentes de todos los poderes del Estado y un centenar de empresarios. Al calor de estas movilizaciones surge Semilla como una opción socialdemócrata creada por clases medias urbanas, portando la bandera anticorrupción. Bernardo Arévalo es un académico, es un sociólogo reconocido en Guatemala y en varios países de América Latina y África por su trabajo en la reconstitución de los tejidos sociales en sociedades desgarradas por conflictos armados. Tiene un pedigrí político. Su padre, Juan José Arévalo, formado en la Argentina, fue presidente entre 1944 y 51 y es conocido como el gran reformador del siglo XX de Guatemala. Él universalizó la educación pública, creó el seguro social y promovió una serie de reformas que todavía se mantienen vigentes, como la autonomía universitaria. El partido Semilla es relativamente pequeño, urbano, como digo, de clases medias, intelectuales, que 72 horas antes de las elecciones, tú preguntabas a cualquier dirigente cuál era la aspiración de ellos y te decían, bueno, tener una pequeña bancada en el Congreso de 3, 5 diputados, pero estaba muy lejos el horizonte de poder ganar la presidencia de la República y de tener una bancada significativa en el Congreso. ¿Por qué se les ataca de esta manera, usando el derecho penal como herramienta de persecución? Porque el Pacto de Corruptos, durante los últimos 4 años, de manera irregular, tomó el control de todo el aparato estatal. Perder el monopolio del poder en manos de un movimiento autónomo que ellos no saben controlar, los tiene en shock. Los tiene en shock desde el 26 de junio, cuando Arévalo pasó al balotaje, y mucho más cuando gana con una amplia ventaja superior a los 20 puntos porcentuales sobre la representante del pacto. Entonces, están ellos empleando todos los recursos legales e ilegales, legítimos e ilegítimos, para impedir que Bernardo Arévalo y su bancada
puedan llegar el 14 de enero del año próximo a asumir el poder. La agenda de Bernardo Arévalo es una agenda anticorrupción que va a obstruir los negocios bajo la mesa de esta clase política y de estas élites judiciales que han desbancado a la población de Guatemala. Edgar, ¿crees que existen posibilidades reales de que se impida la asunción de Arévalo como presidente? Mi apreciación es que no, es que Arévalo va a llegar finalmente a la presidencia, que el apoyo popular e internacional es muy evidente. Si el pacto de corruptos decidiese acudir al último recurso, que sería un golpe de Estado, definitivamente el país quedaría aislado y entraría en un túnel de ingobernabilidad, de violencia. Eso a nadie le conviene. Por lo menos a los agentes, a los actores racionales del propio establishment. Así que lo que estamos enfrentando es un torbellino de acciones jurídicas obstruccionistas que finalmente se van a agotar, a mi manera de ver. Eso sí, creo que a partir del 14 de enero, cuando asuma Arévalo el poder, va a tener un Congreso hostil que le va a hacer la vida imposible, o tratará de hacerle la vida imposible en la gestión de la administración central del gobierno. Sobre eso justamente quería consultarte, sobre los desafíos que tiene Arévalo a partir del 14 de enero. Vos hace un ratito mencionabas la posibilidad de que el presidente electo desmonte las redes de corrupción y ahora, bueno, destacás también un Congreso que le será muy hostil. Te pido que nos profundices o que nos cuentes qué otros desafíos tiene Arévalo a partir de la asunción el 14 de enero. Sí, Arévalo tendrá que gobernar con decretos presidenciales. Tiene amplio margen allí para promover reformas institucionales y administrativas, recuperar la moral del servicio público y emprender procesos que lleven finalmente servicios esenciales a la población, particularmente a la población indígena, que es mayoritaria en Guatemala. En efecto, el Congreso será hostil. Arévalo puede tejer algunas alianzas, pero difícilmente logre ganar la mayoría del Congreso. Así que Arévalo va a tener que gobernar con ese Congreso en contra, pero con población movilizada y apoyándolo constantemente. Su gran desafío será construir un diálogo nacional, un diálogo que permita integrar a la mayor parte del tejido sano o del tejido rescatable de esta sociedad para reconstruir las instituciones, particularmente en el campo de la seguridad alimentaria, de la salud, la atención primaria en salud y de la educación. A la vez tendrá que desplegar una política internacional activa, pues solo con socios decididamente apoyándolo, él también podrá sortear estos obstáculos, estas dificultades que le va a plantear sin duda el pacto de corruptos. ¿Qué se conoce hasta ahora del gabinete que va a integrar el futuro gobierno? Muy poco y es deliberado porque existe la sospecha en el movimiento Semilla, en el presidente electo Bernardo Arévalo, que en la medida en que van dando a conocer nombres y rostros del futuro gabinete, en esa medida la Fiscalía, a cargo de Consuelo Porras, puede desatar una cacería contra los próximos ministros y secretarios de Estado. Bien, para finalizar, Edgar, te quiero consultar cómo pensás que puede impactar la asunción del gobierno de Arévalo en la región centroamericana.
Bueno, como sabes, Centroamérica ha vivido en los últimos 5 años una regresión democrática, a crecientes restricciones de las libertades civiles y políticas, a presidentes autoritarios, exilios crecientes. Solo en Guatemala tenemos 39 fiscales que han tenido que salir del país por la persecución política. Eran los fiscales anticorrupción, protagonistas de esta oleada de saneamiento de las estructuras estatales que vivimos en los últimos 10 años. Decenas de periodistas, activistas sociales. Entonces, recuperar la manera tan sorprendente como el pueblo de Guatemala ha logrado burlar al status quo y ha logrado imponer su voluntad democrática, puede tener un impacto positivo en los países, en las sociedades del resto de Centroamérica, tomando esto como un ejemplo, como una posibilidad de sacudirse dictaduras o gobernantes autocráticos y comenzar a reconstruir las democracias que en efecto han caído también en baja estima para gran parte de las sociedades en Centroamérica, porque en 40 años de gobiernos democráticos ha habido escasa respuesta a las necesidades vitales de la población. Las democracias no han dado los frutos que trajeron como promesa desde inicios o mediados de los años 80. Edgar, te agradecemos mucho por esta comunicación con Horizonte Sur Global. Un gran gusto. Feliz Un noche. saludo muy grande. Vamos a ir a un breve corte y continuamos con Horizonte Sur Global. Boric anunció un plan de búsqueda de desaparecidos. A días de cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, el presidente comunicó la creación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, el cual está orientado a colaborar con las investigaciones de más de 1.100 personas desaparecidas durante la dictadura de Pinochet. El programa tiene 3 objetivos: esclarecer las circunstancias de desaparición, garantizar el acceso a la información para las y los familiares, así como para la sociedad, e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición. La secretaria de Comercio norteamericana viajó a China. Gina Raimondo se convirtió en la 4ª alta funcionaria de Estados Unidos en visitar al gigante asiático desde junio. Raimondo aseguró que su país no busca distanciarse de China, aunque en los hechos continúan tomando medidas coercitivas que buscan frenar la economía asiática. Su visita puede ser leída como un signo de la dependencia que tiene Estados Unidos de la nación gobernada por Xi Jinping. De hecho, el año pasado el comercio entre ambos países fue récord. Se definen las candidaturas presidenciales en México. Las 2 principales coaliciones elegirán a sus representantes para las elecciones del 2 de junio de 2024. En el espacio oficialista que encabeza Morena hay 6 postulantes, entre quienes destacan la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el ex canciller Marcelo Ebrard. Por parte de la Alianza de la Derecha, conformada por el PRI, el PAN y el PRD, confirmaron que Xochitl Gálvez será su candidata de unidad. El juicio contra Trump tiene fecha de inicio. La justicia dictaminó esta semana que el proceso que enfrenta el expresidente de Estados Unidos por la toma del Capitolio comenzará el 4 de marzo, un día antes de las elecciones primarias republicanas. Por la misma causa, uno de los líderes del grupo de extrema derecha, Proud Boys, fue condenado este jueves a 17 años de cárcel. El 6 de enero de 2021, seguidores de Trump asaltaron la sede del Congreso con la intención de evitar que el Parlamento invistiera como nuevo presidente a Joe Biden.
Colombia. La justicia condenó a un general retirado. Se trata de Mario Montoya, quien fue comandante en jefe del ejército colombiano entre los años 2006 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe. Se lo acusa del asesinato de al menos 130 civiles, entre ellos 16 menores de edad. Las víctimas eran presentadas ante los medios de comunicación como guerrilleros. Montoya es el militar de mayor rango que compareció ante la Jurisdicción Especial de Paz. Este tribunal llegó a la conclusión que en el país se produjeron 6.402 muertes o desapariciones forzadas ilegítimamente entre 2002 y 2008. Continuamos con Horizonte Sur Global. Vamos a pasar a la columna en donde nuestra compañera Luciana Lavila nos va a contar sobre el golpe de Estado ocurrido en Gabón. Hola, Lu, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Agus? Bueno, sí, esta semana hubo noticias en el continente africano. El presidente de Gabón fue derrocado y fue puesto bajo arresto domiciliario por un grupo de militares. Para ubicarnos dónde está Gabón, bueno, este país se encuentra en la costa occidental africana y es uno de los principales exportadores de petróleo del continente africano. Bueno, ¿qué fue lo que pasó durante los últimos días? El sábado pasado hubo elecciones en Gabón, elecciones presidenciales, y allí los resultados fueron favorables para Ali Bongo, quien gobernaba el país hace 14 años y quien además pertenece a una familia que hace más de 50 años que está en el poder en este país africano. Bueno, en esos comicios que estuvieron plagados de denuncias por fraude electoral, ausencia de observadores internacionales, Bongo fue reelegido por cuarta vez. Bueno, poco después de que se anunciaran los resultados de estas elecciones, un grupo de soldados aparecieron en un canal de televisión local en Gabón 24 y declararon que los resultados estaban anulados y que habían tomado el poder para terminar con el régimen de Bongo. Vamos a ver un pequeño fragmento de qué es lo que decían este grupo de militares. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Bueno, ahí veíamos entonces este pequeño fragmento. El grupo de militares nombró como presidente de la transición al general Brice Guema, que era jefe de la Guardia Republicana, de la Guardia Presidencial. También fue asistente del expresidente Omar Bongo, padre de Ali Bongo, recientemente derrocado. Y este personaje también trabajó en las embajadas de Gabón, en Senegal y en Marruecos. Te quiero pedir que nos cuentes cómo fue recibido por la población este golpe, si la Junta Militar tiene apoyo popular. Bueno, hubo muchas imágenes que fueron recorriendo los medios de comunicación en estos días. Este golpe cuenta con apoyo popular porque de alguna manera este grupo de militares supo recoger algunas de las grandes demandas de las mayorías en Gabón. Estamos hablando del rechazo a que esta familia se perpetúe en el poder. Decíamos antes, más de 50 años en el poder en Gabón. También, bueno, casos de corrupción con muchas denuncias y además la dependencia de este país africano con Francia, ¿no? A pesar de que es una ex colonia francesa, Gabón es uno de los principales aliados del presidente Emmanuel Macron, que además Francia allí tiene una base militar y pretende seguir interviniendo en la política local. De todos modos, a pesar de que cuenta con las grandes mayorías, o aparentemente eso es lo que parece, ¿no? Porque esto es muy reciente, fue el miércoles de esta semana, hay que decir que el escenario todavía está abierto, veremos qué pasa, qué políticas van a llevar adelante este grupo de militares que asume en el poder el próximo 4 de septiembre.
Para terminar, Agus, te cuento que con este golpe de Estado en Gabón, este país africano se convierte en el sexto del continente en atravesar un golpe de Estado en los últimos 3 años. Se suma al caso de Níger, de Burkina Faso, de Sudán, de Malí y de Guinea, donde allí también un grupo de militares derroca a gobiernos civiles. Bueno, como vos decís, hay que seguirlo, están en desarrollo los hechos en Gabón, pero en toda la región, ¿no? Que Exactamente, sí. pareciera estar en disputa. Vamos a seguir el tema. Dale, muy interesante, Lu, gracias. Muchas gracias. Bien, con esto terminamos el programa, les agradecemos por estar del otro lado y nos vemos la próxima.